Soy el pastor Juan José Gil. Dios es un Dios personal, de manera que cuando nos prepara, también lo hace de una forma personalizada. La Biblia está llena de ejemplos al respecto. Todos los personajes que llegaron a lograr alguno de los grandes propósitos de Dios, tal y como aparecen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, fueron personas previamente preparadas por Dios. Mira, la preparación para Dios es principalmente interna, interior. Es esa preparación que llamamos espiritual, o podemos también considerarla una preparación emocional. Sea como sea, es algo interno, es algo que tiene que estar en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestro carácter. Tiene que ser esa preparación primero impresa en nosotros. Esa es la razón por la que cuando acudimos a la Biblia en busca de preparación vamos a encontrar primordialmente este tipo de preparación tan necesaria para poder encarar con seguridad, con confianza, todos los desafíos que nos podamos encontrar. Tenemos personajes de sobra en la escritura, incluso merecería la pena hacer un estudio de cada uno de ellos por lo que nos aporta. Si tú piensas, por ejemplo, en el rey David, te das cuenta de que cuando se enfrentó al gigante Goliat, David ya había sido previamente preparado. Es cierto que no tenía armadura, no tenía preparación militar, y por tanto no se podría considerar uno de los soldados de Israel. Pero mira, las circunstancias demostraron que la preparación militar en ese caso no era suficiente. ¿Qué le faltaba al ejército de Saúl? Pues precisamente lo que había sido la preparación de David. La preparación de David comenzó con una etapa no demasiado larga, pero sí seguramente muy intensa, como niño, como adolescente, de estar en la quietud, cuidando unas ovejas, pensando que tenía que cumplir un papel asignado por su padre y que debía de cumplirlo bien. Es muy posible que en esos momentos de quietud, de soledad, él buscara a Dios. Conocemos a David precisamente por eso, por alguien que tenía un corazón muy cercano a Dios, estaba buscándole seguramente desde la infancia. También le preparó Dios cuando le llevó al palacio de Saúl para darse cuenta de lo que es un mal rey, del desastre que puede ocurrir en un palacio o en un reino cuando el rey no está cercano a Dios. Al contrario, se deja llevar por su ímpetu, por sus emociones, y Satanás va a tomar ocasión para llevarle a la derrota. Eso lo tenía que ver David y por eso Dios le llevó allí. Ahora, fijaros cómo cuando va a enfrentar al gigante Goliat y se le dice, como el propio Saúl le dice, mira, tú no eres un hombre de guerra, tú eres un muchacho y te vas a enfrentar a alguien que es tremendamente superior a ti en ese sentido. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pero David va a hablar entonces de su preparación. Él va a decirle, mira, cuando yo estaba con las ovejas de mi padre, muchas veces me he encontrado con peligros. Algunos depredadores han venido leones, han venido osos, y yo les he tenido que enfrentar, confrontar, y les he tenido que ahuyentar o los he tenido que matar, les he tenido que vencer. No he permitido que ellos me vencieran. De alguna manera lo que estaba diciendo David es que Dios le había puesto por delante pruebas de preparación. De la misma manera Dios, de forma personal a cada uno de nosotros, porque todos somos como hijos suyos amados de una forma muy personal, Él sabe lo que necesitamos, Él conoce nuestro carácter, conoce nuestras actitudes, conoce nuestros pensamientos, Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Y esas flaquezas Dios las quiere reparar mediante preparación. Entonces tenemos que estar dispuestos, como David lo estuvo, para decir, sí, voy a pasar esta preparación, la quiero para mi vida, la necesito, la tomo como de parte de Dios. Así que ahí vemos cómo David no fue sencillamente un jovencito que tenía mucho valor para enfrentarse al gigante Goliat.
contaba con la confianza de una preparación mediante las pruebas. Él había pasado las pruebas con esas fieras, se había enfrentado a ellas, las había vencido, y por tanto cuando se encontró delante del gigante, pensó, bueno, lo peor ya ha pasado, porque si he vencido a un león, si he vencido a un oso, Dios me dará también la habilidad y todo lo que necesite para vencerle. Por eso la confianza de David resalta en medio de aquella circunstancia. Mientras el ejército de Saúl estaba prácticamente derrotado y siendo humillado de continuo porque aquel gigante venía cada día para humillarlos, retándoles a enfrentarse a él, pues David triunfa. Y David triunfa porque él conoce a Dios. Y él sabe que todo lo que le ha pasado ha estado diseñado, pensado por Dios para hacer de él la persona que Dios estaba haciendo. Y eso lo demuestra claramente, perdón, al enfrentarse al gigante Goliat. Fijaros, otra de las preparaciones que se resaltan en la Escritura es la preparación de José. José iba a ser el gran administrador de Egipto para salvar no solamente a Egipto, sino salvar a su familia y salvar a mucho pueblo, como patriarca que iba a ser de esa nación, la nación hebrea, la nación de Israel. Entonces, Dios le va a dar una preparación que él seguramente no esperaba, porque quizá en la casa de su padre ya había aprendido lo que era básico para él. Pero ahora necesitaba enfrentarse a muchas dificultades, necesitaba enfrentarse a estar sirviendo en casa de un extranjero, de un egipcio, de un oficial, seguramente del rey, que le iba a suponer enfrentarse a varios peligros. Uno de ellos era la inmoralidad sexual, o era la tentación que la mujer de Potifar, su amo, diríamos, quien le compró, pues iba a estar ejerciendo sobre él una presión que él tenía que aprender a rechazar, a superar. Sebas, si eres un gran administrador de una nación, de un país, pero no has superado esas pruebas, entonces es muy posible, como vemos hoy día, que sea fácil derribar la reputación, sea fácil quedar mal delante del pueblo, porque aunque aparentemente puedas verte o te puedan ver como un gran administrador, si lo llegan a ver, es muy posible que esto esté opacado por tus desmanes, por tus debilidades, en fin, tus flaquezas, que sean las que sean, pues no has superado. Entonces a lo mejor te dejas arrastrar pues por muchos vicios o muchas tentaciones que se presenten a tu lado y no las combates o no las superas o no, sencillamente no estás aprendiendo lo que deberías aprender para ser un ejemplo en medio de esa circunstancia, en medio de esa situación. Estamos hablando de que la preparación de José tuvo sus particularidades, seguramente porque Dios quería trabajar en el carácter de José, de manera que él fuera lo suficientemente fuerte como para, cuando ocupara la posición que Dios tenía preparada para él, pudiera ser ese testimonio, ese ejemplo de que Dios estaba con él y de que él estaba dispuesto a cumplir esa tarea en las mejores condiciones. Pero no acabó ahí la preparación de José, porque fue traicionado y tenía que experimentar lo que significaba la traición. Y después fue llevado a la cárcel, y al ser llevado a la cárcel también se vio ahí en una situación de estar rodeado por gente que estaba purgando sus pecados, o muchas veces encontraría gente que habría sido injustamente acusada, y ver en profundidad cuál es la naturaleza humana y cuáles son las injusticias con las que uno tiene que bregar si estás en una posición de liderazgo, si estás en una posición política, como le iba a ocurrir a José. Y después tuvo que aprender muchas más cosas: paciencia, espera, servicio, liderazgo, en fin, formación de otras personas. Todo eso era parte de la preparación que Dios le estaba dando.
Y algo similar encontramos con Moisés. Moisés también tuvo que ser preparado. A veces, y yo personalmente creo que hay mucho de mito en esto de que Moisés era el príncipe de Egipto. No estoy muy convencido yo de eso, porque obviamente Moisés era hebreo, muy diferente de los egipcios, y cuando la hija del faraón lo rescató de las aguas y le puso el nombre de Moisés, precisamente por eso, yo creo que destacaría, no era uno de ellos, era un ahijado de la hija del faraón, y que se había compadecido de aquel niño, y Dios estaba, por supuesto, en ese asunto, para asegurar la vida de Moisés. Pero es muy posible que él desde pequeño se viera como lo que era, no era parte del mismo pueblo por el color de la piel, por las costumbres, en fin, bueno, él fue criado allí y seguramente estaba mentalizado en el palacio, pero no creo que nunca pudiera aspirar a ser el rey de Egipto. El faraón tenía sus hijos y ellos estarían destinados a ocupar ese lugar. Lo que sí nos dice la Escritura es que Moisés se dio cuenta de que su pueblo estaba esclavizado. ¿Y cómo sabía que era su pueblo? Bueno, pues posiblemente él, que se había criado con su propia madre, no lo olvidemos eso, porque fue su hermana quien, siguiéndole por el río, finalmente le sugirió a la hija del faraón ponerle una nodriza hebrea, y entonces llevó a su propia madre. Bueno, pues yo creo que aunque estaba en el palacio, él recibió también, tenía la conciencia de quién era a nivel físico, a nivel de raza, a nivel de origen étnico. Él sabía que era hebreo. Y por tanto, cuando vio a su pueblo que estaba esclavizado, pues no le gustaría, no lo vio correcto. Y lo vio tan injusto que escogió, como leemos en el libro, la carta a los hebreos, escogió antes estar con su pueblo, aunque era esclavo, que participar de los deleites y pecados de Egipto, o del palacio, o del faraón. Así que yo creo que él ya desde temprano se daba cuenta de cuál era la situación, y muchas veces seguramente tenía el deseo de hacer algo por su pueblo, de liberarlo. Dios estaba preparando su corazón, pero también tenía que preparar su carácter. Así que cuando Moisés toma la iniciativa para atacar a aquel egipcio y acabar con su vida, pues se da cuenta de que ha escogido erróneamente, y entonces tiene que huir. Y huye como sabemos, a Madián, al desierto de Madián. Y allí va a estar 40 años, imagínate, 40 años cuidando ovejas. En este sentido se parece bastante a David. David fue entrenado también cuidando las ovejas, y Moisés también tenía que aprender esta lección de paciencia, de servicio, de cuidado de gente, porque Dios le iba a encomendar dirigir a todo el pueblo hebreo, 1,5 millones o 2 millones de personas, para salir de esa nación, de Egipto, y llevarlos a Canaán, llevarlos a la tierra que Dios les había prometido a los patriarcas. Entonces ahí tenemos la preparación, el silencio, el buscar a Dios, el buscar en su interior, el tener mucha paciencia. Se dice precisamente de Moisés que era el hombre más manso que había sobre la tierra. Eso significa que era un hombre muy paciente, y lo tenía que ser porque tenía que tratar con toda una nación. Y ahí vemos cómo Dios prepara a la gente, prepara a sus hijos, prepara a los líderes, prepara al remanente, y te está preparando a ti, no te quepa la menor duda. Así que aprovecha las circunstancias que tienes, aprovecha las dificultades que encuentras, deja que en cada una de ellas Dios te dé preparación, Dios lo utilice, porque Dios lo está permitiendo en tu vida, de manera que tú te puedas valer de esas experiencias para ser mejor, para aprender cosas básicas. Deja que eso moldee tu carácter, deja que esas cosas te enseñen. Aprende todo lo que puedas, algo vas a sacar de todo eso que será valioso.
Prepárate también a tener intimidad con Dios si no lo has desarrollado todavía. Busca a Dios de todo corazón. Y hagas lo que hagas, tengas los fallos que tengas, porque somos humanos y seguiremos fallando seguramente mientras estemos aquí. También estos hombres fallaron. Falló David, por supuesto que falló, y falló Moisés, por supuesto que fallaron. Y nosotros seguiremos fallando, pero fallemos, flaqueemos, caigamos en tentación, sea lo que sea, seamos transparentes con Dios, vayamos a Dios, nunca nos alejemos de Él. Vayamos a Él para decirle, Señor, he pecado contra ti, pero confío en tu gracia, en tu misericordia, ayúdame a ser transformado, ayúdame a salir mejorado de esta situación. Quiero ser como tú. Y de esa forma Dios lo va a aprovechar para purificarte, para santificarte, para hacerte más fuerte, para hacerte mejor, para cumplir los propósitos suyos y que se pueda ver su gracia, su sabiduría, todas esas cosas, su carácter, el de Dios me refiero, el de Cristo, se puedan ver reflejados en ti. Estemos atentos a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios lo cumplirá porque es su propósito. Que el Señor te bendiga.